amigos, muy buenos días. Nos encontramos felices hoy de compartir estas reflexiones en este podcast titulado Your Adaptation Journey. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del maestro Gerardo González Aleu, quien es vicepresidente y director general de Clarios para Latinoamérica. Gerardo, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Enrique. Pues súper contento de estar aquí, muy agradecido. Un placer. Gracias a ti. Y bueno, pues este podcast tiene por objetivo compartir algunas reflexiones, experiencias, algo que pueda servir a todo aquel líder que tiene a su cargo personas en empresas y ayudarle a adaptarse mejor a esta nueva realidad que estamos viviendo. Y pues bueno, sé muy bien que Clarios hemos tenido el privilegio de trabajar con ustedes desde hace muchos años, casi 2 décadas, y bueno, pues hemos seguido de cerca el éxito consistente que se ha tenido, y particularmente sé que este año ha sido muy complejo, y pues bueno, bajo tu dirección en Latinoamérica sé que ha habido éxitos a pesar de todas estas circunstancias complejas. Cuéntanos un poco cómo estás viviendo como líder estos momentos. Yo creo que hoy un tema muy importante desde el punto de vista del liderazgo que me ha tocado vivir, que es tener una conciencia más amplia, precisamente del sentido de la persona y la empresa bajo todas estas circunstancias, ¿no? A mí me tocó, tú conoces bien, Enrique, porque me tocó platicarte, pero a nivel personal, pues a mí me tocó empezar la pandemia con el pie izquierdo, ahora sí, ¿verdad? Te platiqué que mi papá falleció inmediatamente pues, la primera semana de abril. Fue una sorpresa para todos. Él venía de un viaje, alcanzó a regresar aquí a Monterrey y falleció. Y de inmediato el tema de la pandemia, que aquí en México estaba empezando en marzo, ¿verdad? El 30 de marzo. Recuerdo que nos vimos, creo que fue la última persona que nos vimos. Sí, exactamente. Nos alcanzamos a ver. Y en ese momento, pues es cuando empieza aquí realmente y nos empezamos a sensibilizar de todo eso. Y a mí me toca en la parte personal ese evento que definitivamente nos marca, ¿no? Desde el punto de vista familiar. Y yo creo que también me marca un poco como líder, porque me ayuda a entender desde un punto de vista un poquito, yo creo, a lo mejor más sensible, sin querer decir con eso que todos nosotros no tenemos ese aspecto de sensibilidad, con respecto a los miedos de la persona. Es muy poco, a veces digo, yo creo que no encontramos, gracias a Dios, situaciones en las que en el trabajo nuestros colaboradores, nuestros amigos, nuestros colegas tienen miedo a perder la vida, a enfermarse, en el contexto de la comunidad donde viven y más la empresa, ¿verdad? Tienen miedo de un tema de perder su trabajo, tienen miedo de acerca de sus familiares, y eso abre un contexto de mucha sensibilidad en la relación persona, grupo, trabajo-empresa, que yo siento que te ayuda a abrir los ojos, ¿verdad? Con respecto a muchas cosas. Te hace sensible, de golpe cobramos conciencia de lo limitados que somos, de lo vulnerables que somos, ¿no? Totalmente, y fíjate que una de las cosas en que yo creo que aporta el tema acerca de la cultura de adaptación y todo eso, yo creo que hay un factor súper importante ahorita que dijiste, en la conciencia de nuestra limitación, y yo siento que en la conciencia que muchos de nosotros, si no es que todos, nos hemos dado cuenta de nuestra fragilidad como personas y de nuestras debilidades como personas. Es como mucha de la gente y las empresas están encontrando sus nuevas fuerzas. No voy a decir nada nuevo que muchos expertos y mucha gente ha dicho, ¿no? Que necesitas muchas veces crisis, hay crisis diarias y crisis todo el tiempo para sacar lo mejor de ti y a veces lo peor de ti. Pero yo creo que definitivamente es un tema donde a nivel personal y a nivel empresas, en el reconocimiento de lo frágiles que podemos ser y en el entender todas nuestras debilidades que de repente surgieron de la nada porque se vino este evento, empezamos a encontrar fuerzas. Hay una frase, me acuerdo mucho que llegué a dar con una canción que se llama Himno, Anthem, de Leonard Cohen. Hay una parte en el coro que dice: todas las cosas tienen grietas, por ahí es por donde entra la luz. Y la verdad es que este es el proceso de conciencia de nosotros como personas, como líderes y como empresas, de entender la situación tal cual como es, ¿verdad? Ante un evento de esta magnitud, donde tienes poco control de muchas cosas, en el entendimiento de precisamente tu aceptación de vulnerabilidad, empiezas a encontrar fuerzas y empiezas a encontrar maneras diferentes de hacer las cosas. Y es a lo que yo creo que nos hemos enfocado, y han sido ejemplos impresionantes. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, nuestro peor momento como negocio fue abril y mayo
Yo creo que parte del proceso de adaptación de nosotros ha sido como líderes y como empresa y obviamente con nuestra gente y nuestros colegas y amigos que trabajan en Clarios y no dudo en otras empresas, ha sido precisamente encontrar cómo esas fuerzas han ido saliendo. Te das cuenta que la persona es mucho más grande de lo que la conoces en un entorno de tranquilidad laboral cuando surgen las crisis, y te das cuenta también de cómo este panorama o esta situación que te toca vivir a nivel personal, a nivel grupo, a nivel empresa, empieza a sacar cosas que no sabías que podías lograr, ¿verdad? Claro, parecería que el mecanismo, me quiero imaginar desde el punto de vista de la psicología organizacional y la psicología social aplicada, es que al identificarnos todos como vulnerables y al aceptar estas grietas que además bellamente citas, se da la posibilidad de una cohesión que trasciende incluso el momento. Da la impresión de que en gran medida eso es parte de lo que explica esta capacidad de trascender estos límites, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que ahorita que acabas de hablar de la cohesión, yo creo que hay un tema bien interesante. ¿Cuántas veces nuestra liga, nuestro elemento común a través en la empresa, cuando te pones a ver acerca de, oye, ¿qué es lo que te une? O sea, ¿qué es lo que te mantiene unido a ti como persona que trabajas en una empresa, con la que trabaja a tu lado, con la que trabaja en otro edificio, en un corporativo, contra lo que trabaja en una planta o contra lo que está en el campo vendiendo? Y normalmente las empresas, dentro de su formación y estructura cultural, obviamente tienen el propósito de la empresa, los valores de la empresa, elementos comunes, ¿no? Que buscan hacer esa cadena de comunalidad o de comunidad, ¿verdad?, entre la gente, que traducido a un nivel cultural de cómo trabajas en el día a día, cómo te llevas, cómo tratas a la gente, cómo la respetas, cómo te respetan. Se crea una familia, ¿no?, en el contexto empresarial, ¿no? Se crea un grupo sólido, ¿no? Pero ¿cuántas veces tenemos el elemento común de la tragedia? Y el elemento común del miedo, todos. O sea, si te pones a ver, este es un momento tan potente para las empresas. Y no lo digo desde un punto de vista egoísta, sino al contrario, para sacarle jugo a la relación, porque es de los pocos momentos que no solo tienen los elementos de valor, cultura, como unión, sino ahora la tragedia también y el miedo. Se me hace que es un momento crítico donde precisamente ese elemento común que hace que las empresas logren cosas extraordinarias y la gente logre cosas extraordinarias está dado. ¿Cuáles dirías que han sido momentos de la verdad o momentos claves que crees que han significado un cambio en la percepción o un impacto positivo hacia tus equipos? Cuando empezó esto a ponerse un poquito más fuerte, y lo que hicimos fue empezar a tener 30 pláticas con líderes de toda Latinoamérica, a diferentes niveles, donde hablamos un poquito acerca del proceso que estábamos viviendo. Y yo me acuerdo que empezamos yo empecé con la frase, oigan, fíjense, les voy a decir una cosa, primero que nada sé que todos tenemos miedo, ¿no? Ahorita no les puedo decir que sabemos cómo vamos a salir de esto. Y todos estamos en esto, ¿verdad? Y platicábamos acerca de, no podíamos decir fechas, pero teníamos que platicar acerca de cuál iba a ser el proceso. Estas primeras semanas vamos a tener un proceso de mucha crisis emocional y muchas situaciones difíciles para nosotros como personas y como empresa, porque no sabemos qué hacer, tenemos demasiada incertidumbre. Luego va a haber un proceso de adaptación y entendimiento de cuáles son las limitaciones, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer. Vas a ir agarrando confianza y vamos a ir entrando a un proceso donde empiezas a sentirte más dueño de la situación. No sé en qué momento va a pasar eso, pero se necesitan varias cosas. Necesitamos resiliencia, ¿verdad? Necesitamos aguantar. Y para tener resiliencia necesitamos tener un propósito. ¿Y cuál es el propósito que todos tenemos aquí? Que ahorita y dentro de 6 meses, 3 meses, 1 año, todos los que estamos aquí estemos seguros físicamente, con salud, en la medida de lo posible con un trabajo y una situación económica y mentalmente bien, y que nuestras familias también. Vamos a enfocarnos a eso. Ese debe ser nuestro propósito, ¿sí? Como humanos y como empresa. Vamos a enfocarnos a tratar de que todo lo que hagamos vaya enfocado para eso. No les prometo que yo me voy a enfocar a tratar de hacer eso. Y necesitamos dar lo mejor de nosotros. Y nuestra gente necesita lo mejor de nosotros. Me gustó mucho con lo que iniciaste esta descripción diciendo, todos tenemos miedo, y además ahorita no tengo claro de qué va a pasar. ¿No? Y esto parece contraintuitivo para lo que típicamente se concibe como el liderazgo, ¿no? Se supone que la teoría nos dice que el líder es aquel que tiene claridad en la visión
y cuando no se Sí. tiene se tambalean los fundamentos más básicos de lo que creemos que es el liderazgo, pero paradójicamente esto también abre la posibilidad de sumar la inteligencia de muchas personas para construir en un terreno uncharted, ¿no? Donde no se conoce dónde estamos, ¿no? Y por lo que veo de manera muy exitosa. Antes de que platiques un poco más desde el punto de vista estratégico incluso, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué hubieras hecho diferente en estos últimos 8 meses desde el punto de vista de liderazgo? Obviamente es una pregunta injusta porque y aparte porque no sabemos, actuamos con base al mapa que tenemos en el presente, desde luego, pero a manera de aprendizaje de liderazgo acerca de las cosas que pudieron haber sido incluso mejor. Es que, por ejemplo, estas 30 conferencias con los líderes nunca fue suficiente, no fue suficiente. O sea, yo creo que en estos momentos probablemente debía haber dedicado mucho más tiempo a la comunicación más abajo. No es por no tener confianza en que nuestros líderes van a llevar el mensaje correcto y en los tiempos correctos. Pero yo creo que en estos momentos, ante la imposibilidad de estar más visible físicamente, debería haber estado más visible mediáticamente. El otro aspecto que probablemente debiera haber hecho, yo creo que también en los primeros momentos debí de haber tenido un poquito más de apertura, no a platicar mi historia, sino de escucharlas de ellos, a un nivel un poquito más personal. Yo siento que esa parte también me faltó, y lo menciono desde el punto de vista como líder, porque precisamente en estos momentos hay una gran oportunidad de cierre, hay una gran oportunidad de contacto, hay una gran oportunidad de entendimiento que muchas veces que no se dan las circunstancias en la normalidad, ¿verdad? Y yo siento que esas dos cosas, más comunicación y probablemente un poco más de intimidad con mi gente para escuchar. Y lo interesante es que esto que estás compartiéndonos con suma humildad y prudencia, me parece que además puede hacer mucho bien a personas que están escuchándonos porque pues esto no ha acabado y me parece que es un excelente momento para reforzar ese tiempo que dedicamos. Paradójicamente, creo que está muy bien invertido el dedicar tiempo al contacto humano. A veces vemos que hoy necesitamos más que nunca esforzarnos, trabajar, enfocar, etcétera, y de alguna manera eso nos sesga la idea de, bueno, no hay tiempo para el contacto humano porque necesitamos dar resultados. Pero paradójicamente, si le inviertes un poco más de tiempo de manera prudente y también generosa, me parece que tiene un impacto positivo, incluso a veces en reducir el desenfoque de las personas y el cohesionar más a un grupo, y eso a la larga resulta bastante rentable, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de liderazgo estratégico, desde el punto de vista de mercados, desde el punto de vista macroeconómico, ¿cómo ves la región latinoamericana? ¿Qué ha resultado positivo en la estrategia que has dirigido? ¿Cuáles son los elementos que hoy recomendarías a un directivo con presencia en Latinoamérica? Claro que cada industria es distinta y cada circunstancia es distinta, pero algunos tips concretos que podrías referirte desde este punto de vista más macro, más estratégico. Creo que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es, si es cierto, tienes que sentirte cómodo con la incertidumbre, ser flexible, ser rápido, pero tienes que disminuir tu ignorancia ante la incertidumbre. Creo que es una responsabilidad que nosotros tenemos desde el punto de vista estratégico como líderes. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que no sepas cómo se está comportando la demanda o por qué se está comportando la demanda y que digas que todo ese efecto de la pandemia es un paradigma. Tienes que buscar el conocimiento, tener más benchmarking, aprender más, meterte a seminarios, hablar con los clientes, visitar más el mercado de manera virtual si lo tienes que hacer, pero tienes que incrementar tu conocimiento. La parte estratégica, siento yo, es un tema bien difícil cuando la parte de la incertidumbre, que no sé lo que va a pasar, y la parte de tu conocimiento tiene mucha separación. Hay un gap tan grande que no hay manera de diseñar una estrategia o acciones que te permitan al menos saber que vas por el rumbo correcto. No saber si vas a llegar, si vas por el rumbo correcto. Y nosotros tenemos la obligación de incrementar nuestra percepción acerca de las situaciones que están pasando a nuestro alrededor como empresa. No podemos quedarnos con la ideología de que es la pandemia y todo volver a la normalidad o no volver a la normalidad cuando acabe. Necesitamos acercarnos en ese aspecto y incrementar el conocimiento de nuestra organización también, de nuestra gente,
acerca de esto. Un día platicábamos tú y yo acerca de liderazgo en Latinoamérica y filosofábamos un buen rato acerca de cómo los latinoamericanos tenemos esta tendencia a tener un locus de control externo, decimos, algo así como no está en mis manos mi destino, ¿verdad? Que está muy confrontado por justamente la cultura norteamericana, ¿no? En donde aquí, si me dices 10, me entregas 10, no me digas que 8 como para dejarte ahí un margencito, sino me entregas lo que realmente pues me tienes que entregar y que además está en tus manos, ¿no? Creo que ahí hay una distancia abismal en la cultura norteamericana para hacer negocio y la latinoamericana, ¿no? Este sentido de mi destino está en mis manos. Me parece que además son dos extremos opuestos, pero me encanta esto que estás compartiendo porque creo que estos momentos de momento VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, nos da un buen pretexto a los latinoamericanos de decir, bueno, es que hay incertidumbre y no puedo hacer nada, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Están todas las justificaciones a la mano, ¿no? Todas. Y entonces me parece sensacional esto que comentas. La incertidumbre se combate con inteligencia de mercado. Y esa inteligencia de mercado es esfuerzo. Es ponte a estudiar, ponte a compartir, ve a aprender, dedica un esfuerzo que no dedicabas antes a entender qué está pasando. No es que de pronto el mundo se haya vuelto extraterrestre, más bien está cambiando. Y hay que aprenderlo, reaprenderlo e identificarlo de manera muy ágil, ¿no? Y fíjate que eso que mencionas, yo creo que es clave, y cuando lo aterrizamos a los procesos de negocio que tenemos, nos adaptamos a los procesos de negocio para poder combatir la pandemia en términos de el comprar, o sea, el asegurar el abasto, cómo lo hago, el cómo lo produzco de una manera sana y con salud y todo eso, y cómo lo vendo efectivamente en medio de muchas cosas, ¿verdad? En medio de muchas cosas. Adaptamos esos procesos rapidísimo, pero no nos hemos puesto a adaptar los procesos que tienen que ver, tú lo mencionaste, de inteligencia de mercado, de desarrollo de mercado. No los hemos cambiado y adaptado, y decirle a tu organización de marketing que tenía procesos para buscar, entender el mercado de una manera, decirle, cambia tu manera de pensar ahorita y empieza a incrementar nuestra inteligencia, pero yendo a lugares donde no has estado, viendo cosas que no has visto, porque pensamos que lo esencial, y obviamente era lo primario, era compra, produce y vende, para que mantenga, y cuida el dinero, ¿verdad? Obviamente, sí, todos los procesos de tesorería también, pero los procesos estratégicos no los modificamos, también tenemos que empezar a preocuparnos por eso. Claro, y en ese sentido, tú que tienes un scope latinoamericano, ¿qué diferencias ves en los diferentes países en Latinoamérica respecto a cómo se está enfrentando el desafío actual? Desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? Porque de gobierno nos metemos en un Ese es para otro capítulo. Sí, ese es para otro capítulo. La parte que mencionas de no es mi destino y no es mi culpa, sí está pegando en muchos negocios, sí está pegando en muchas partes. Incluso el concepto paternalista que puedes esperar de, oye, gobierno, ayúdame, y todo eso está, pero sumamente fuerte. No se diga en otros países, lo entiendo, ¿verdad? Donde es un tema, pero yo siento que tenemos los claros oscuros de la situación y vemos negocios que se están reinventando de una manera impresionante. Hay chips que por la crisis entraron luego, y otros tenemos chips que porque la crisis nos ha beneficiado o no fue tan mala con nosotros, no lo hemos cambiado. Y creo que ahí es donde tenemos un tema bien fuerte en Latinoamérica. El escudo de las empresas esenciales puede estar generando que nos estemos situando en una zona de conformidad dentro de la zona de inconformidad que la pandemia nos está dejando. Yo creo que ese es el tema que más me preocupa. Claro, y entonces no hay un incentivo de urgencia para cambiar. Y es que además en Latinoamérica nos distingue el ser bastante reactivos. Nos adaptamos ya que no queda de otra. Somos muy buenos para eso, ciertamente somos muy buenos para cuando ya no hay opción y encontrar soluciones donde no había. Pero pues una organización de clase mundial no puede esperar a estar a punto de desaparecer para reinventarse. Entonces es un gran desafío, me parece, de liderazgo, y no solamente de liderazgo para el líder, sino de liderazgo en general, el poder sacudirse la estabilidad aparente para buscar opciones más disruptivas. Ahorita hablábamos del conocimiento, de la importancia del conocimiento de la persona de una manera más íntima para conectar en esta situación y que todo se bien.
Pero es impresionante cómo en esta crisis el conocimiento del profesional y la capacidad de tus ejecutivos sale a la luz y te empiezas a dar cuenta de capacidades que pensabas que no tenían, las tienen, y que tenían, no las tienen. Y el líder tiene que hacer una reflexión muy importante con respecto a los siguientes años o a la siguiente etapa o lo que viene o al mismo presente con respecto a si tiene la gente correcta en los puestos correctos o a la gente correcta en la empresa. Te das cuenta también que hay capacidades que son desarrollables y no desarrollables en la gente que tienes a veces en tu empresa para enfrentar lo que viene. Y eso es bien duro. Y yo creo que todavía puede ser más duro que darte cuenta que tienes que acelerarte o cambiarte el chip. Porque el status quo de la empresa también está representado por un status quo de tu equipo de trabajo, de la manera como piensan, de la manera como hacen su trabajo. Y tenemos que atacar eso hoy. No digo atacar el tema de decir, esta gente como es así no me va a servir para el siguiente año. No, hacer una evaluación muy consciente del equipo de trabajo, del equipo de líderes que tienes, la cultura organizacional que tienes, obviamente, pero de las capacidades también a nivel individuo y a nivel organizacional que vas a requerir. Porque además la energía que se necesita para hacer un cambio disruptivo a veces no solamente requiere competencias, ¿no? Me he dado cuenta que también requiere tiempo y energía del individuo. Hay personas que tienen las competencias, pero su propia realidad, hasta familiar puede ser, que la tiene tan deteriorada y fatigada que en este momento no tiene la energía para hacer esos cambios tan fuertes. Y hay quien no tiene las competencias, los skills, las capacidades, por decirlo así. Y sin embargo, ¿cómo se da esa dicotomía entonces en el líder? O más bien antagonismo, donde tienes que ser lo suficientemente sensible y lo suficientemente no sensible para entender dónde separas esa parte de fragilidad, miedo, de las necesidades del negocio hacia adelante, ¿verdad? Yo creo que la clave es esa búsqueda que nos obliga como líderes del mayor bien posible. Y subrayo lo de posible porque no somos Dios, no podemos hacer el bien perfecto, tenemos que hacer siempre el mayor bien con las responsabilidades que tenemos. Y estoy claro que desde el punto de vista ético, a veces el mayor bien posible es prescindir de ciertas personas en donde pueden florecer en otros contextos y donde puede la organización seguir creciendo, porque esa es la obligación que tenemos incluso para con las futuras generaciones y con los stakeholders en general, ¿no? Y creo que ahorita una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer como líderes, aunque duele también, aunque no debería doler, pero duele, es la realidad, es que nos tenemos que hacer la pregunta si tengo que traerme talento de fuera. Y ahorita es el momento, ahorita es el momento, porque la capacidad de velocidad de cambio que vas a requerir, no quiero decir todo el tiempo o hacerlo masivo, sino necesitas estar muy claro de qué cosas vas a requerir y traértelas de fuera. Es un momento un punto de inflexión grandísimo donde todas las culturas están tan sensibles que las puedes adaptar, modificar. Es el momento perfecto, ¿verdad? Fíjate que apenas platicábamos en un episodio previo de esta serie acerca del change overload y decíamos que muchas organizaciones, en función de no traer talento externo, sobresaturan de cambios y no dan la energía ni las capacidades justamente para hacer esos cambios y se pueden frustrar cambios que realmente son relevantes, sobre todo los disruptivos. Los cambios disruptivos casi siempre requieren de un tipo de energía psicológica y de más tipos que rara vez existen ya dentro de la organización. No dudo que no los haya, pero siempre es necesario, muchas veces es necesario traerlo de fuera. Tú has tenido experiencias, si no mal recuerdo, tu puesto anterior había tenido una responsabilidad global. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cuál es la comparación que haces entre, por ejemplo, Asia y sus respuestas en estos momentos ante la pandemia y Latinoamérica? ¿Qué aprendiste allá, o liderando particularmente las culturas asiáticas o europeas, que nos podría servir a Latinoamérica en estos momentos? Digo, son dos tipos de culturas, de esta manera, lo que es la cultura china y la cultura coreana.
Yo siento que hay un tema que a veces nos aventamos con miedo de los latinos y decimos que es porque están más adelantados, pero la verdad es que el uso de la tecnología no desde el punto de vista de decir, oye, ya lo tengo y lo utilizo, sino desde el punto de vista de las modificaciones rapidísimas a todos tus temas tecnológicos que tienes como empresa, fue un volco allá inmediato. El tema no fue qué tecnología utilizo o se podrá utilizar. El tema fue, esto es con tecnología y lo tenemos que manejar con tecnología. Todo es con tecnología, lo tenemos que hacer. Automáticamente es una visión de cambio. Creo que nosotros, por ejemplo, podríamos haber hecho muchas cosas, pero nos falta el concepto de la decisión. El concepto de la decisión, cuando dices, esto se resuelve con tecnología, vamos para allá, vamos a averiguar los cómo, pero vamos para allá, no te cuestiones si se puede o no resolver con tecnología, se resuelve con tecnología. El otro aspecto que yo creo que es muy importante, y ahora sí dices, te voy a mencionar un tema que yo creo que es un balance que nosotros tenemos que hacer referente a lo que controlo y no controlo. Pero tú tienes dos aspectos. Uno, el tema de respeto a la autoridad y respeto a las reglas que tienen allá es un tema sumamente importante. El reconocimiento que nosotros no lo tenemos aquí es un tema súper importante. No para decir, híjole, obedece. No, es para cubrirte. Y también para entender de hasta dónde es la nueva extensión de la empresa en su capacidad para alcanzar la sensibilidad humana de la persona que trabaja contigo y en su ambiente familiar. Como decíamos, tenemos que tener un justo medio, ¿no? ¿Cuáles son una o dos cosas que a lo largo de estos 8 meses aprendiste nueva de otra organización? Que dijiste esto, ya sé que lo hayas instalado o no, pero que dijeras, esto verdaderamente vale mucho la pena. Uno de los temas que me tocó aprender, y esto es, fíjate que es a través de tenemos la oportunidad de formar parte de un consejo de empresas latinoamericanas de la American Society. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue del concepto, ahí te va un poquito, porque no es una práctica, pero es un concepto muy interesante de generación de atención y foco. El concepto que me llamó mucho la atención de ellos y que no te voy a decir que lo implementamos exactamente, pero yo creo que cambió mucho nuestro enfoque. Tuvo que ver cómo el concepto de la pandemia los llevó a inmediatamente nombrar un ombudsman de salud, pero no enfocado nada más al tema de adentro, sino enfocado hacia todo el tema de producto, servicio y todo. El concepto fueron la inmediata búsqueda de la capacidad esa que se requiere, y el 2 es la inmediata atención del negocio hacia dos cosas. Por un lado estás tratando de sobrevivir, quemando el menor número de efectivo, pero por el otro lado tienes que empezar ya a rediseñar lo que vas a tener los siguientes 3 meses para cuando abran y todo eso. Y eso es un tema que empezamos nosotros a tomar en cuenta para hacer lo siguiente. Por un lado, evidentemente, tenías que tener la atención de la gente que tienes que tener en mantener sanos tus lugares de trabajo. Pero nosotros inmediatamente también destinamos gente para que empiece a entender todas las implicaciones que va a tener el tema de servicio a domicilio, que ya lo tenemos, pero es cómo va a crecer. Lo que me refiero es el derecho o ¿cómo le llaman? El privilegio de enfoque, Enrique. No estés concentrado ahorita, aunque estén pasando 2 meses de que empezaste la pandemia, en la pandemia como medida de protegerte de ella. Necesitas gente enfocada en cómo la va a aprovechar. ¿Y cómo la va a aprovechar además haciendo una absoluta empatía con el cliente? El diseñar a partir de incluso las emociones del cliente, sus miedos. El otro tema que yo digo, y esta empresa, sí me voy a reservar un poquito el nombre, pero tuvimos la oportunidad de tener una sesión que estaba enfocada hacia el manejo del capital de trabajo, mejores prácticas hacia el manejo del capital de trabajo. Esta empresa tenía una situación muy difícil porque su concepto de manejo del flujo de efectivo del negocio estaba basada en el concepto de un concepto muy pesado de capital de trabajo. O sea, el concepto era, necesito tener inventarios muy fuertes porque mi negocio es sumamente estacional. Si no lo hago, voy a tener un problema muy grande para abastecer la demanda. Y esta cosa le vino a decir, mole, o sea, ¿yo ahora cómo le hago? Pues si no hay efectivo para generar el capital de trabajo que voy a requerir, ¿realmente necesito todo este capital de trabajo? Y fíjate que una de las cosas que me dijeron que utilizaron de una manera muy, muy padre es que empezaron a utilizar los conceptos de mejora continua que tienen
de Lean, de Value Stream Mapping, para rediseñar su flujo a nivel más macro. Entonces dijeron, ok, siempre he utilizado mis modelos a nivel planta, ¿no? Y me enfoco en productividad dentro de la planta y todo eso, pero vamos a hacerlo a nivel macro. Ataquemos con las herramientas que entendemos el concepto de capital de trabajo desde el punto de vista de negocio. Y esa parte, hazte cuenta que me llamó mucho la atención y empezamos nosotros a hacer, a ver, vámonos a recuestionar y a repensar el tema de capital de trabajo, ahorita que estamos todos en una situación de crisis, gracias a Dios, bien respaldados financieramente, pero vamos a entender todo el concepto a través de nuestras herramientas de Lean, con las capacidades que tenemos, pero a un nivel más macro. Vamos a salirnos de la parte de la planta y vamos a explorar el nivel de negocio de una manera diferente. Entonces eso fue también algo que me llamó mucho la atención porque fue un concepto de dos temas. Uno, utilice capacidades, pero también tienes gente sumamente brillante. A ver, ponla a atacar un problema que sale de su zona normal y que pensando de una manera diferente lo pueda atacar. Porque tú sabes que el principal nivel de ignorancia que tenemos a veces está enfocada en lo que hemos aprendido y en lo que vivimos diariamente. Entonces, vamos a sacar gente que es muy buena con herramientas a que viva una experiencia totalmente diferente, que es lo que hizo esta empresa. A enfocarnos a un problema que está fuera totalmente de sus capacidades actuales, a ver cómo lo responden. Y empezamos a hacer eso también. Y a mí eso es algo que estamos empezando a atacar ahorita, poniendo gente que tiene capacidades muy buenas teóricas y técnicas, atacar problemas diferentes, enfrentándolos a cosas diferentes. Y yo creo que es un challenge del modus vivendi que teníamos, del status quo, a lo que tenemos que volver. Oye, por último, algo que le recomendarías a, pues no sé, un country manager, a un director de planta, a personas que liderean organizaciones o subsidiarias de organizaciones norteamericanas ahorita en Latinoamérica para acelerar este proceso de adaptación? Algo que me haya faltado preguntarte. Pues fíjate, hay una de las cosas que no lo digo para generar negocio para ustedes, Enrique, pero en el podcast, pero fíjense que necesitamos ojos externos. O sea, ahorita platicamos un poquito de traer gente de organizaciones para generar capacidades diferentes y que la misma crisis hace que veas las cosas de manera diferente, pero no platicamos acerca de la necesidad precisamente en medio de la crisis de a veces traer ojos externos, ¿verdad? Gente que tiene la oportunidad de ver tu negocio con una lupa diferente, externos, llámale asesores diferentes a tu consejo, de otras industrias, asesores personales que trabajen con tu equipo en la búsqueda de esa planeación estratégica de esa situación, o simplemente que te vengan y te digan cómo puedes hacer las cosas diferentes, porque ellos simplemente lo harían diferente porque nunca han trabajado contigo, se requiere. Yo creo que no es un mal necesario, yo creo que es un bien necesario en estos momentos, porque hablábamos ahorita de la ignorancia frente a la incertidumbre. Y mencionamos cuánta de nuestra ignorancia está dada por el lugar donde trabajamos y las experiencias que vivimos. Si pueden traerse a alguien que los ayude, no de una manera por 7, 8 meses, no, hombre, simplemente que puedas platicar con él, oye, aquí está mi negocio, así le hago y todo eso. Él va a decir esa pregunta que a veces, oye, ¿y si? ¿Verdad? Y necesitamos gente que nos diga, ¿y si? Ahorita. Claro. Eso es lo que yo diría. Y lo otro, consejo a nivel personal de todo eso, es un poquito de reflexión, ¿verdad? Pero es tú líder de planta, tú líder de un país, tú líder de una región y todo eso. Cuando platicamos acerca de las resiliencias de la organización, es el principal resiliente tienes que ser tú. Lo que mencionaba Enrique de la energía para hacer cambios y todo eso eres tú. Por ti va a empezar. Tú eres el que tienes que mostrar la energía, mostrar la templanza, mostrar que te dan 2, 3 golpes y no nada más, si te caes te levantas, pero a veces no te caes, ¿verdad? Y esto es sumamente importante. Yo estoy bien convencido, como platicaba hace unos momentos, que la resiliencia, el número 1 es tener un propósito. Y es tiempo de reflexión como persona y todos nosotros. Yo lo estoy reflexionando y todavía no encuentro la respuesta última. Si tú me dices, ¿tienes un propósito? Sí. ¿Es mi propósito último lo que yo quiero para ser feliz y todo en mi vida y hacer todo eso? Yo creo que todavía tenemos oportunidades de explorar. Te comentaba, tiene alguna plática que decía que toda persona necesita encontrar su ikigai, ¿verdad? El ikigai, desde el punto de vista japonés, es precisamente encontrar esa parte donde se junta para lo que eres bueno, lo que quieres hacer, lo que te inspira y para lo que el mundo te necesita. Y la búsqueda de ese propósito nos da resiliencia. Y esto es una resiliencia para los líderes de organizaciones donde no es nada más lo que mencionamos.
para cuando esté la vacuna. No es nada más para cuando esté la vacuna, porque todo esto nos está cambiando. Necesitamos resiliencia, necesitamos propósito. Hay que cuidar más que nunca nuestro balance de vida y nuestro balance trascendental de vida para poderle dar a nuestra gente, a nuestra empresa, lo mejor de nosotros mismos. No lo descuidamos. Ese es un consejo personal que yo creo que lo necesitamos todos. Sin duda. Claro, de veras ha sido un privilegio, como siempre, un gusto poder compartir contigo. Gracias por tu generosidad, gracias por compartir este tiempo. Estoy seguro que dará muchos buenos frutos. Me encantó y muchas gracias, Enrique. Siempre disfruto mucho el pasar tiempo contigo y un placer y siempre es muy útil. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Hasta la próxima.